Dios te bendiga, Dios te guarde. Y en esta hora quiero hablarte acerca de cuando el líder, cuando el pastor, cuando la persona que está al frente de una congregación cae en pecado o se descubre que vivía una doble vida. Y esto pues genera coraje en muchas personas. Esto puede generar que se emprenda contra todos los pastores, porque entonces viene la generalización de que todos los pastores o todos los líderes son iguales. Y esto nos lleva a nosotros a reflexionar acerca de cómo nosotros podemos lidiar con esto. ¿Qué nosotros debemos de pensar acerca de esta persona? ¿Tendrá o no oportunidad de reconciliarse con Dios? Esto viene a raíz de lo que salió a la luz del hombre que era un apologista, murió el año pasado, Ravi Zacharias, que este fue uno de los grandes apologistas yo podría decir que del siglo completo. Un hombre que viajó universidades, viajó todo el mundo, incluso estuvo en Puerto Rico ese año antes de morir. Y nosotros, incluyéndome a mí, estuve en una de sus conferencias en San Juan. Un hombre de mucha sabiduría, pero se descubre que vivía una doble vida. Tenía unos spas, ¿verdad? Unas casas de masaje que era el dueño de ellas. Y tenía unas mujeres allí donde él les ofrecía cosas que no tenía que ofrecerle. Hacía actos sexuales que no debía de hacer. Y los detalles no los vamos a mencionar, pero lo que sí queremos es reflexionar acerca de 5 puntos de esto, de cuando el líder cae. Y lo primero que tenemos que entender es que este no es el pecado imperdonable. Mucha gente los condena, dice no, ya no puede tener oportunidad de nada. La Biblia habla de la blasfemia del Espíritu Santo y sin duda el que un pastor o que un evangelista o misionero o apologista o líder caiga en algún tipo de pecado, sea inmoral, sea de corrupción, no es el pecado imperdonable. Esto no es el pecado imperdonable. Por lo tanto, tiene oportunidad de reconciliación, de reconciliarse con el Señor. Tiene oportunidad de arrepentimiento con el Señor. No necesariamente de volver de nuevo al ministerio. Es decir, un pastor cae en adulterio. No necesariamente pues el pastor va a ser nuevamente pastor. Pero sí Dios puede perdonar el adulterio. Y con esto no estamos justificando su caída. Lo segundo que tenemos que ver es que al esta persona caer en este pecado, su congregación, su familia, sus amistades se ven desilusionadas, engañadas, se ven en un estado de sufrimiento increíble. Y por lo tanto, primero Dios perdona, Dios puede perdonar, o sea, no podemos decir que Dios no perdona. Segundo, hay que orar por su familia. Hay que orar por estas personas que están alrededor de este pastor o de este líder que ha caído, para que Dios le dé la fortaleza. ¿Qué, además de esto, qué podemos aprender? Pues tercero, ninguno está exento. Todos somos pecadores. La Biblia recoge a todos los seres humanos como pecadores. No importa seamos grandes, pequeños, ricos, pobres, líderes o soldados de fila, pastores o miembros de iglesia, no importa. Todos somos pecadores, por lo tanto, número 3, nadie, absolutamente nadie está exento. Y como nadie está exento, entonces debemos de cuidarnos a nosotros mismos. Nosotros los pastores constantemente sabemos cuáles son nuestras debilidades como hombres al fin que somos. Pues tenemos que cuidarnos. Cuidarnos de todo tipo de pecado inmoral, cuidarnos de todo tipo de lo que es la corrupción económica, cuidarnos de lo que decimos, cuidarnos de cómo pensamos, cuidar nuestra relación con el Señor, de vivir esa devoción diaria, oración, lectura de la palabra, etc. La iglesia debe cuidar a su pastor. La iglesia debe cuidar, y porque somos un cuerpo que nos cuidamos unos a otros, que nos exhortamos unos a otros, que nos damos jalones de oreja unos a otros. Si tú ves que tu pastor o un líder o alguien de la congregación está desviándose quizás de lo que Dios quiere para su vida o de lo que está estipulado en la palabra, hay que llamarlo aparte. Hay que hablar las cosas, porque siempre hay banderas rojas, siempre hay cosas que nosotros podemos decir, mira, se veía venir antes de la caída, hay algo que, hay una estela detrás, ¿verdad? Que puede dejar eso y que tenemos que estar conscientes de eso. Y aparte de eso, tenemos que aprender a nunca, pero nunca,
poner nuestra mirada en el hombre. Esto no significa que no nos sometamos a las autoridades que Dios ha puesto, pero no podemos, hermanos, poner nuestra mirada en el ser humano. Todos pueden caer, todos pueden pecar, todos pueden cometer actos que sean inmorales. Así que si tu mirada está puesta en el hombre, al hombre caer, tú caes. Pero si tu mirada está puesta en el Señor, nunca caerás. Siempre estarás pendiente a lo que Dios ha establecido, a lo que Cristo ha establecido. Como dice el autor a los Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Espero estas palabras hayan alumbrado tu entendimiento y poder conocer qué ocurriría si o cuando tú veas que ocurren estas cosas, porque no es el primero. Ravi Zacharias no es el primero, pero tampoco es el último. La paz de Dios sea sobre ti y los tuyos. Dios te bendiga.